El día de hoy vamos a estudiar acerca del rey Asa. Asa, rey de Judá. Así que acompáñame, por favor, con tu Biblia, allí donde estás, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 14, y vamos a leer en esta oportunidad desde el verso número 1 hasta el verso número 8. Segunda de Crónicas, capítulo 14, desde el verso 1 hasta el número 8. Le envío un fuerte saludo que se ha conectado también y nos están enviando sus saludos a leer todos juntos. ¿Sí? Con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y los mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Verso número 8, y con este terminamos. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Si bien es cierto, la historia del rey Asa no solamente se grafica en estos 8 versos, sino que realmente empieza en el capítulo 1 en el verso 1 del capítulo 14 y termina más allá del capítulo 15. Vamos a, de repente en el capítulo 16, vamos a concentrarnos el día de hoy solamente en la parte inicial de la vida de este rey, y Dios mediante en las siguientes oportunidades que me toque compartir, seguiremos recorriendo la vida de Asa para poder ver cómo Dios trató con este hombre y cómo la vida de este hombre nos puede inspirar, nos puede enseñar de muchas maneras. Hoy vamos a concentrarnos solamente en los primeros 8 versos, porque queremos ver que cómo empieza este hombre. ¿Sí? Una de las cosas que podemos ver en la Biblia, hermanos, es que toda historia tiene un inicio, toda gran historia tiene un inicio, una parte inicial de donde empieza todo. Y vamos a trazar el origen, los inicios del rey Asa para poder encontrar y poder discernir las buenas decisiones, los buenos principios, el corazón que tenía este hombre. Entonces, si queremos conocer verdaderamente a Asa, no solamente es suficiente con lo que estamos leyendo acá en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, sino que también tenemos que ir al libro paralelo de Primera de Reyes, capítulo 15, donde también se nos habla acerca de Asa y se nos dan algunos detalles adicionales que no vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 14. Y al unir estos 2 relatos, podemos tener un cuadro completo de quién era Asa, cuál era su corazón y qué fue lo que caracterizó, por lo menos, los primeros 10 años de su reinado, de su vida. Les acabo de mencionar hace un momento que es muy importante entender que toda historia tiene un inicio y toda gran historia tiene también un inicio que está marcado por buenas decisiones, que está marcado por adecuados caminos que la persona tomó. Eso es lo que queremos tratar de poder diferenciar
Y es una constante que vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que si vemos a grandes hombres siendo utilizados por Dios de alguna manera, entonces estos hombres, hermano, no son producto de la casualidad, no son arte de magia, no se volvieron hombres de Dios de un día para otro, sino que hay un proceso que probablemente nosotros no vemos, no conocemos, no entendemos, porque normalmente corresponde al ámbito privado de la persona. Sin embargo, la Biblia nos muestra por lo menos evidencia del corazón, del carácter, de las decisiones que tomó esa persona que le llevaron a hacer lo que en su momento llegaron a hacer. Y obviamente siempre reconocemos la mano de Dios sobre la vida de estas personas, pero no podemos dejar de lado tampoco que estas personas eran hombres, como tú y como yo, eran personas que enfrentaron retos, desafíos, problemas, tribulaciones, pruebas, que tuvieron que ejercitar su fe, que tuvieron que luchar contra la incredulidad, que tuvieron que luchar contra el temor, que tuvieron que luchar en diferentes pruebas y situaciones. Eran personas como tú y como yo, que vivieron en este mundo y que lucharon en ese mundo, que creyeron también y pudieron alcanzar grandes cosas. Entonces queremos analizar al hombre, ¿no? Sabemos del rey, el rey Asa, pero queremos ver al hombre, queremos ver qué tal, de qué calibre moral, de qué calibre espiritual era este hombre, para poder tratar de entender por qué llegó a ser un rey de los conocidos como uno de los reyes justos. Vamos a leer entonces el libro de Primera de Reyes, donde se nos habla acerca de él. Así que yo te pido por favor que me acompañes al libro de Primera de Reyes, capítulo 15, y vamos a ver desde el versículo número 9 hasta el verso número 15. Y como ves, ahí también se nos habla acerca del rey Asa. Y vamos a leer todos juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. Muy bien, teniendo entonces un panorama más claro del testimonio bíblico que se nos da de este hombre, tenemos que tener ahora ya tenemos un poquito más claro que quién era este hombre. Y vamos a darnos cuenta que Asa hizo 3 cosas importantes, por lo menos en esta primera etapa de su vida, ¿sí? Luego vamos a ver, los otros días vamos a ver que Asa enfrentó muchas cosas y también tuvo un momento de debilidad, también tuvo un momento de desobediencia, pero vamos a ver ahorita, por lo menos en esta primera parte, vemos a Asa firme en el Señor, vemos a Asa fortalecido, vemos a Asa un hombre de fe, y vamos a tratar de entender que en esta primera etapa de la vida hubieron 3 aspectos importantes. Lo primero es que Asa tomó acciones firmes contra la idolatría. Luego, que Asa tomó acciones firmes en pro de llevar a todo Judá a escapar de la idolatría. Y la tercera, o el tercer punto, es que en medio de la paz, de la bendición de Dios, él no dejó de prepararse para la guerra y para cualquier circunstancia que pudiéramos encontrar. Vamos a ver que Asa era un hombre sabio realmente. Y lo primero que vemos es esto. La Biblia nos dice, de 2 pasajes que hemos leído, que este hombre Asa quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, que eran lugares donde Dios no había mandado que se le adore. Es más, normalmente Israel empezó a adorar a Jehová, no en el templo de Jerusalén, no en el templo, porque recuerda que Asa era bisnieto de Salomón, así que el templo de Jerusalén ya estaba construido. El pueblo, a raíz de Roboam y luego de Jeroboam, que se partió el reino en 2, el reino de Israel ya nunca más regresó al templo de Jerusalén a adorar, y los de Judá a veces pasaban por momentos de obediencia y a veces pasaban por momentos de desobediencia, y muchas veces el pueblo empezaba a construir lugares altos de adoración que no eran Jerusalén. Dios había mandado que en Jerusalén se debía adorar, pero ellos hicieron lugares de adoración en otros lugares, y esos lugares de adoración, en primer lugar a Jehová, fueron degenerando hasta convertirse en lugares de adoración a otros ídolos, ya no al Señor, con todo lo que eso conllevaba. Así que para la época de la cual vemos a Asa reinar, vamos a ver que este hombre
ya empieza a tener una campaña contra la idolatría, ¿no? A quitar los lugares altos, los lugares de adoración extraño que Dios no había mandado, quebró las imágenes, los ídolos de Acera. Recuerda que Acera era junto con Baal, dos de las deidades más conocidas, más grandes de los cananeos, ¿sí? Y Acera o Astarot o Astoret era la diosa de la fertilidad y era una diosa que promovía la promiscuidad sexual, promovía la inmoralidad, así que esta Acera, Astoret o Astarot era muy adorada en esas regiones y muchas veces Israel caía en esa adoración. Pero vamos a ver a Asa destruir a todos estos ídolos de Acera. Además, quitó también del país, dice, a los sodomitas, esos hombres, esos homosexuales, eran hombres que se prostituían en los lugares de adoración a Acera. Te acabo de decir que Acera era una diosa que promovía la promiscuidad sexual, así que tenía prostitutos y prostitutas rituales, hombres y mujeres que se prostituían como método de adoración a Astoret. Así que Dios los eliminó, los borró del país, los sacó, los expulsó, y mira hasta dónde llegó la firmeza de este hombre, que aún él privó a su abuela Maaca. Yo sé que según Primera de Reyes dice su madre, pero no era su madre, porque si tú ves más arriba, en los primeros versos de Primera de Reyes 15, vas a ver que Maaca era la mamá del papá de Asa, de Abiam. Así que se le dice, ¿no? Se le menciona como su madre también, así como también se le dice que David era su padre, y David no era su padre, David era su tatarabuelo, ¿no? Entonces, era un término simplemente familiar, pero Maaca no era su madre, era su abuela. Pero aún así, mira, ni siquiera a su abuela él la perdonó, porque su abuela era una mujer adoradora de Acera también. Y Asa tuvo esta firmeza de aún expulsar a su propia abuela y no dejarle que sea reina madre, porque ella se había contaminado también de la adoración. Entonces ya te vas dando cuenta qué calibre moral, qué tipo de hombre era, qué convicción tenía para con Dios, y por qué el inicio de este hombre fue un buen inicio, porque era un hombre que tenía realmente decisión y firmeza en cuanto a las cosas del Señor. Era una persona con la cual no podías titubear, no podías tener licencia, no le perdonó ni a su propia abuela, así que era un hombre firme. Un hombre sabio, hermanos, y aprendemos esto de la vida de Asa, un hombre sabio no cuida de no dejar ninguna puerta abierta que pueda debilitarle en su búsqueda del Señor, ¿no? Si él tal vez hubiera dejado a su abuela y hubiera dicho, no, es mi abuelita, ¿no? ¿Qué le voy a estar quitando eso? No le hubiera quitado a su propia abuela, pues hubiera tenido el virus de la idolatría ahí, en el mismo reino, ¿no? Y hubiera sido un gran peligro para su propia vida también y para la vida del reino de Israel. Así que no, él no tuvo complacencia ni siquiera con sus propios familiares, sino que él marcó una diferencia, ¿no? O estás con el Señor o estás contra él, ¿no? Una radicalidad. Y un hombre sabio, una mujer sabia es radical en ese sentido. Busca fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, y no hace licencias, no hace concesiones con el pecado, con cualquier otra cosa que nos aparte y nos aleje del Señor. Luego, también se nos dice que Asa tomó acciones firmes, ya no solamente por su propia vida, para cuidar su testimonio, su reino, su vida espiritual, sino también para impulsar a todo Judá a hacer lo mismo. La Biblia dice que él mandó a Judá a que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y los mandamientos. Entonces ya no solamente él obedeció, sino que ahora él lleva a todo el pueblo a una obediencia. Busca llevar, impulsar, motivar a todo el pueblo de Judá a hacer lo mismo, a buscar al Señor. Quitó, dice la Escritura, de todas las ciudades de Judá, ya no solo de la capital, sino de todas las ciudades de Judá, los lugares altos de adoración y los ídolos paganos. También metió, dice, la casa de Jehová, lo que su padre había dedicado y lo que él mismo dedicó, ¿no? Entonces él no solamente era un hombre que motivaba al pueblo a obedecer, sino que él mismo también dio ejemplo de obediencia, dio ejemplo de generosidad, dio ejemplo de ser una persona que realmente amaba al Señor, quería adorarle, no solamente con sus obras, con su obediencia, con sus bienes, con todo lo que él era, ¿no? Y quería llevar a todo el pueblo a que haga lo mismo. Entonces, era un buen rey, ¿no? Qué mejor rey, qué mejor líder que aquel que te lleva a buscar más al Señor, aquel que te lleva a conocerle más a él, que te lleva a adorarle. Era un buen rey, hermano. Era un buen rey. Un hombre sabio, entonces, no solamente cuida su propia vida espiritual, sino también, hermanos, un hombre sabio sabe que lo mejor que puede hacer es rodearse de personas que también amen al Señor, o influenciar a las personas para que también busquen al Señor.
Rodearte y esto ya va como un consejo, ¿no? Rodearte de personas que amen a Dios y que te ayuden a seguir adelante en el camino del Señor, que te inspiren, que te motiven, es lo mejor que podemos hacer. Caminar solitarios en este mundo, sin tener referentes, sin tener personas que nos animen, sin rodearnos de hermanos que nos motiven, que nos inspiren, es simplemente un fracaso anunciado. Necesitamos personas que nos influencien para bien, que nos animen, que nos motiven. ¿Sí? Ser caballeros, llaneros solitarios no funciona en el cristianismo, no nos ayuda. Nos necesitamos los unos a los otros. Y Asa era un buen líder. Asa estaba llevando al pueblo a que busquen al Señor. Obviamente no a todos les gustaría la idea, pero ese era el deseo de Asa, ¿sí? Porque él entendía. Ahora, ojo que el padre de Asa, Abiam, no tengo mucho tiempo para entrar en ese detalle, pero Abiam era un hombre que reinó solamente 3 años en Jerusalén, ¿sí? Y no era un hombre bueno realmente. El libro de Primera de Reyes nos dice que Abiam era un hombre que siguió los pecados de Roboam, su padre. Y Roboam era hijo de Salomón, un hombre necio. Así que si bien es cierto, Abiam no era un buen hombre en cuanto a las cosas del Señor, Asa marcó la diferencia. Asa quiso ser diferente y tomó sus propias decisiones y llevó al pueblo a ese mismo ánimo, a ese mismo espíritu de buscar al Señor. Así que eso es algo muy importante que también tenemos que reconocer de la vida de Asa. Era un hombre sabio, era un hombre de convicciones y era un hombre que tenía un corazón de rey, un corazón de alguien que realmente deseaba el bienestar de su pueblo, que no era como Roboam, ¿no? Que buscaba el bienestar propio a costa de su pueblo. No, era un hombre que buscaba el bienestar del pueblo. Era un hombre que buscaba que el pueblo de Dios creciera, se esforzara, fortaleciera. Y la tercera cosa que vemos en la vida de Asa es interesante porque dice la Escritura en el verso, en 2 de Crónicas capítulo 14, verso 6, nos dice que él edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no hubo guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Así que ya aquí empezamos a ver, hermanos, los frutos de la vida, ¿no? Los frutos de una vida de obediencia, los frutos de una vida de gozo, los frutos de una vida de convicción, los frutos de una vida de piedad. Por lo menos vemos la palabra de Dios y dice el verso 1 que el país tuvo sosiego por 10 años. Así que en estos 10 años primeros, si tú, hace un momento te lo dije al inicio, el reinado de Asa duró 41 años. Los primeros 10 años hubo paz. Claro, en todo su reinado realmente hubo paz, pero hubieron por ahí algunos eventos de guerra, pero mayoritariamente en todo su reinado hubo paz. Pero los primeros 10 años hubo paz absoluta. ¿Por qué? Porque durante estos 10 años este hombre se dedicó a buscar a Dios, se dedicó a consagrarse al Señor y se dedicó a llevar al pueblo a que se consagraran a Dios. ¿Y cuál fue el fruto de esa obediencia, de sembrar constantemente esa pasión, esa fuerza, esa devoción y amor a Dios? Paz. Dios dio paz por todo el reino, Dios dio bendición, pero qué interesante que en el tiempo de la paz, en el tiempo de que no habían enemigos, en el tiempo de que todo estaba tranquilo, ¿sabes qué hizo Asa? Asa no se cruzó de piernas y dijo, oh, Señor, gracias por tu bendición. No, ¿sabes qué hizo Asa? Asa empezó a prepararse para la guerra. Pudiera parecer un poco extraño que en plena paz tú te prepares para la guerra, pero vamos a ver que esto es muy interesante. Dice la Escritura que Dios había dado paz, sin embargo, él empezó a edificar ciudades fortificadas. Y además, dice, animó a todo el pueblo de Judá a prepararse para la batalla. Le dijo al pueblo de Judá, y eso lo vemos en el verso número 7, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Dice, edificaron pues y fueron prosperados. Esto es muy interesante, hermano, muy, muy interesante, que en el tiempo de la paz, en el tiempo de la tranquilidad, en el tiempo de la bonanza, en el tiempo de la bendición que hizo Asa, se preparó para la guerra, se preparó para el conflicto, se preparó para la batalla, se preparó para el tiempo difícil. No solamente esto, sino dice también el verso 8 que él preparó un ejército. En total, 580,000 hombres diestros en el manejo del escudo, la lanza y el arco. Preparó un ejército, preparó su ciudad, la fortificó.
¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Asa? ¿Él acaso era adivino? ¿Sabía lo que iba a suceder en el verso 9, donde se nos dice que él va a enfrentar una gran batalla? No, no, definitivamente él no lo sabía. Pero, hermanos, un hombre sabio no solamente busca con convicción y compasión consagrarse a Dios, no solamente un hombre sabio busca que liderar con amor a su pueblo, guiarlos hacia el amor de Dios, sino que tres, un hombre sabio que hace, un hombre sabio, hermanos, sabe ahorrar para tiempo de escasez. Un hombre sabio sabe fortalecerse para el tiempo de batalla. Un hombre sabio sabe orar para ser fuerte en el momento de la tentación. Un hombre sabio sabe prepararse antes de ser atacado. Dicen los romanos, hermanos, te cuento, los romanos tenían una frase que dice, si vis pacem, para bellum. ¿Qué significa esto? Estoy hablando del latín, no te estoy hablando en lengua, no te preocupes, estoy hablando en latín. Si vis pacem, para bellum. ¿Qué significa esta frase? Significa, si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que Asa aprovechó la oportunidad de bendición que Dios estaba dándole para prepararse. Y este patrón lo vemos de sabiduría, lo vemos en la palabra de Dios. ¿Qué hizo José? Cuando Dios le reveló por sueños, ¿cierto? Que iba a venir 7 días de abundancia y 7 días de escasez. ¿Qué hizo José? Un hombre sabio. Durante los 7 años de abundancia, ahorró, juntó granos en Egipto, se preparó para que los 7 años de escasez, Egipto no sufriera. ¿Qué hace Asa? En el momento de la bonanza, de la bendición que Dios le bendice, se prepara para la guerra, porque todo hombre sabio sabe que, hermanos, el tiempo tranquilo no dura para siempre. La bendición no es para siempre. La prosperidad no siempre va a ser así. Van a haber momentos de vaca flaca, van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos de angustia, van a haber momentos de prueba, van a haber momentos de tribulación. No siempre vas a estar fuerte espiritualmente, no siempre vas a tener abundancia económica, no siempre vas a estar firme en tus convicciones, no siempre vas a estar fuerte físicamente. El hombre sabio, la mujer sabia, sabe prepararse para los tiempos difíciles. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos soportar, ¿cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes en el Señor. Entonces, todo creyente sabio sabe, hermanos, sabe cuidar su propia vida espiritual, guiar a otras personas al amor a Dios, hacerse de influenciar, de animar al pueblo de Dios, ayudar, ser de bendición para otros, para que luego otros sean de bendición también para ti. Tercero, un creyente sabio sabe prepararse, sabe ahorrar cuando hay bendición económica, sabe ahorrar para prepararse para los tiempos de escasez, sabe orar cuando se encuentra fuerte espiritualmente para prepararse para los momentos en los cuales no va a estar fuerte, va a ser tentado, va a ser probado. El creyente sabio, la creyente sabia, sabe, hermano mío, buscar al Señor, planificar, organizarse, proveer, ahorrar, esforzarse para los momentos de dificultad, para los momentos de debilidad, porque recuerda, nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quién atacar, buscando la debilidad, buscando aquel creyente aislado, aquel creyente débil, aquel creyente que está alicaído, y a él lo ataca. Pero si sabemos y entendemos, hermanos, que estamos en medio de una batalla y que necesitamos estar preparados, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, entonces, hermanos, vamos a poder subsistir. Una de las cosas que estamos viendo hoy, hermanos, y es triste, pero creo que es una enseñanza para todos nosotros. Estos tiempos de pandemia, pues nadie se lo esperaba, ¿cierto? Nadie lo esperaba. Pero ha sacado a la luz también que tan bien estábamos preparados para una dificultad, hermano. Yo anhelo y oro al Señor que una vez que termine esta situación, hermano, tú y yo nos preparemos más, nos preparemos mejor, porque te aseguro, no es la única tribulación que vamos a vivir. Más adelante habrán otras.
Incluso habla de un rebrote. Bueno, no lo sé, no me interesa tampoco, porque al final confiamos en el Señor y solo Dios sabe si habrá un rebrote o no habrá un rebrote. Pero sí te digo una cosa, hermano. Hay momentos de escasez, hay momentos de bendición. En el momento de bendición, en el momento de paz, en el momento de alegría, prepárate. ¿Quieres paz? Prepárate para la guerra. ¿Quieres bendición? Prepárate para la oposición. ¿Quieres victoria? Prepárate para la derrota. ¿Quieres tener éxito? Prepárate para tolerar el fracaso. ¿Quieres tener éxito en la vida, en algún área de tu vida? Prepárate para tolerar el fracaso. Prepárate para fracasar y sobre todo, prepárate para aprender de ese fracaso. Prepárate en la palabra, prepárate en la oración, prepárate siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el ejemplo y la vida de Asa nos recuerda lo que en su momento les he dicho. Toda historia tiene un inicio y toda gran historia tiene detrás un inicio de buenas decisiones, de correctas decisiones, de mejores decisiones. La bendición de Dios llegó a la vida de Asa y a todo el reino que él presidía por causa de que él tenía un corazón firme para cimentar su propia vida en el amor a Dios, para echar la idolatría de su propia vida y de su familia y de todos los que le rodeaban. Porque ese hombre fue firme para llevar al pueblo de Dios a la bendición. Y si tú, mi amado hermano, peleas, te esfuerzas por ser de bendición para el cuerpo de Cristo, tú estás haciendo una buena obra porque estás bendiciendo, haciendo de bendición al cuerpo de Cristo, a la novia del Cordero. Y tercero, porque Asa fue firme en prepararse en los momentos de tranquilidad para los momentos de dificultad. Y vamos a ver, la próxima oportunidad que me toque, vamos a ver a partir del verso 9 cómo en efecto la batalla llegó. Y aunque se estaba preparado, hermano, la batalla era tan dura que él tuvo que clamar a Dios y tuvo que esforzarse en el amor del Señor y Dios nuevamente le bendijo. ¿Por qué? Porque recuerda, Asa era un hombre que empezó bien. Luego vamos a ver cómo terminó, pero lo que estamos viendo ahorita es cómo empezó. Y este hombre empezó bien. Pregunta, ¿estás construyendo una historia con Dios? ¿Estás tomando buenas decisiones en tu propia vida? ¿Estás echando los ídolos, echando los lugares de adoración extraños, cosas que Dios no ha mandado? ¿Estás quitando los ídolos de tu corazón? ¿O tienes debilidades, tienes apegos? Asa no lo tuvo ni con su propia abuela, pero a veces nosotros, hermanos, ponemos por encima a familiares, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, por encima del amor a Dios. Cuidado, mucho cuidado, porque a veces nuestros propios hijos pueden ser de tropiezo para nuestro camino espiritual. Nuestro propio cónyuge puede ser de tropiezo para nuestro camino espiritual. Nuestro propio apego, no nos apegamos a las cosas, nos apegamos, decimos, no, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a fallar a mi amigo? ¿Cómo le voy a fallar a mi enamorado? ¿Cómo le voy a fallar a mi novia? ¿Cómo le voy a fallar a mis padres? Cuidado, hermanos. Asa no hizo eso. Él tuvo una convicción firme de echar de su vida todo aquello que le apartara de Dios. Segundo, ¿estás siendo de bendición al pueblo de Dios? ¿Estás motivando al pueblo de Cristo a ser fieles al Señor con tu ejemplo en primer lugar, con tus palabras, con tu actitud, con tu comportamiento? Analízate, hermano. Analicémonos. Con nuestras actitudes, ¿somos de bendición o somos de tropiezo al cuerpo de Cristo? ¿Animamos o desanimamos al cuerpo de Cristo? Mucho cuidado. Yo puedo tener muchos problemas, hermano, en mi propia vida, pero yo no tengo el derecho de tirar sobre ti mis problemas y desanimarte. No, yo voy a buscar al Señor. Yo voy a clamar al Señor. Yo no tengo el derecho de tirarte sobre ti toda mi podredumbre, toda mi frustración. No, no, no. Yo lo único que puedo poner sobre el cuerpo de Cristo es palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de fortaleza, de buena actitud. ¿Estás siendo de bendición para el cuerpo de Cristo? Analízate, hermano. Analízate, hermana. Tercero, te estás preparando. Yo sé que ahorita es un poco complicado, ¿cierto?
prepararse. Ahorita más bien estamos un poquito cosechando lo que sembramos antes. Si no nos preparamos, no nos cuidamos, no hicimos lo correcto antes, pues ahora estamos padeciendo un poquito. Pero aún así Dios nos ayuda, hermano. Aún así Dios nos fortalece. Pero más adelante, ¿qué vas a hacer? ¿Va a terminar esta pandemia y tú como si nada, aquí no pasó nada? ¿O vas a empezar a pensar ya como una persona adulta, un creyente maduro, pensante, que tienes que prepararte para la guerra, que tienes que prepararte para la batalla? Un creyente que se enfrenta a este mundo sin oración, sin leer la palabra, sin estudiar las escrituras, sin estar sirviendo en una iglesia local, sin someterse bajo un pastor, sin estar obedeciendo al Señor, sin estar ahorrando, aunque sea poquito, mucho, pero ahorrando, sin estar preparándose para el futuro, sin estar haciéndose chequeos médicos, es como un soldado que va a la batalla desnudo, sin armas, sin escudo, sin casco, sin nada. ¿Cómo piensas que vas a ganar la batalla? Mucha gente tiene la idea equivocada. No, Dios me ayuda, Dios me ayuda. Hermano, por favor, seamos maduros, no seamos niños en el modo de pensar. Dice Pablo, seamos niños para la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Seamos maduros, preparémonos. Veamos el ejemplo de Asa, vemos el ejemplo de José, vemos el ejemplo de muchos otros hombres y mujeres de Dios. Que el ejemplo de Asa, hermanos, nos motive a prepararnos. Recuerda lo que hace un momento te dije. Si vis paces, para velo. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y te cuento, tú y yo ya estamos en una guerra. No es que vamos a entrar en una guerra, ya estamos en una guerra, una batalla espiritual. Las huestes del diablo, Satanás y todos sus ángeles, el mundo y la carne están contra nosotros, hermano. Yo sé, el poderoso Israel está de nuestro lado, pero el poderoso Israel quiere soldados pensantes, quiere soldados maduros y quiere soldados que entiendan que estamos llevando, hermanos, la bandera de Cristo, el evangelio de la salvación. Y el mundo necesita ver hombres y mujeres que pueden ser de bendición, como lo hizo Asa, de bendición. Hombres y mujeres de bendición. Que Dios nos ayude y bendiga su santa palabra.